En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Hoy, en blanco y negro, platicaremos con Gabriela Siller. Es la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base y vamos a platicar con ella de muchos temas. ¿Qué son los mercados? ¿Importa o no seguirlos? ¿Es relevante o no seguir el tipo de cambio? ¿Un tipo de cambio más fuerte es buena señal de que la economía está mejor? ¿O un tipo de cambio que se deprecia necesariamente es una señal de que la economía empeoró? Escuchemos hoy en día a Gabriela y cada uno de nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones. Estamos aquí con Gabriela Siller, que primero es economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también tiene maestría en finanzas del TEC de Monterrey y también un doctorado, entiendo que en administración y finanzas del mismo Tecnológico de Monterrey. Entonces, Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros y es la encargada del área de análisis económico y financiero de Banco Base. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme a este podcast. Pues mira, son temas que a mí me apasionan, de hace muchos años vinculado al tema de los mercados, pero la primera pregunta que te haría es, ¿qué son los mercados? Porque a veces suena así como si fuera un ente, ¿no?, extraterrestre, y los mercados dicen, los mercados opinan. ¿Y quién es el mercado? Pues, ¿quién ¿verdad? es el mercado? Sí, ¿no? Y aparte los analistas siempre nos referimos al mercado sin explicar más allá. Pues el mercado es el conjunto de inversionistas, grandes, pequeños, que van dando sus posiciones de inversión, van poniendo sus posiciones de inversión, su dinero, en diferentes activos. Entonces podríamos decir que el mercado financiero está conformado por las empresas y gobiernos que emiten y también por los inversionistas que están invirtiendo en estos activos que otras, pues las empresas y gobiernos van emitiendo. O sea, por ejemplo, el gobierno, cuando se quiere financiar, emite deuda, los famosos CETES, normalmente CETES o bonos, ¿no? Exacto. Entonces el gobierno dice, yo me endeudo, emito deuda. Y hay personas como uno, que a veces si tienes algún excedente, algún ahorro, dices, yo quiero comprar esa deuda o prestarle al gobierno. Exacto, para el caso de los gobiernos solamente es deuda para poder financiar sus operaciones. Sí. Para el caso de las empresas pueden financiarse mediante el mercado de deuda, con deuda corto o largo plazo, y en el mercado de capitales, con las famosas acciones. Las ¿no? acciones. A ver, para explicar, yo entiendo que la acción es como si tú compraras te vuelves dueño de la empresa. Un pedacito del capital. Y el valor de las acciones se mueve en la medida en que tú vas pensando que los ingresos de esa empresa en el futuro van a mejorar o van a empeorar en general. ¿O qué mueve el precio de una acción? Así es. Bueno, primero cuando sale al mercado primario, que es cuando la empresa emite las acciones en estas famosas ofertas públicas iniciales o IPO, como se le llaman en inglés, pues sale con un precio dependiendo de cuánto vale el capital de esa empresa, precisamente porque pues lo que está vendiendo es pedacitos, ¿no?, del capital. Y luego en el mercado secundario, ya cuando se van haciendo las transacciones entre los inversionistas, el precio se va cambiando dependiendo de las expectativas que se tienen hacia adelante de cómo se puede ir moviendo el capital de esa empresa. Por eso es que es muy importante cuando se anuncian proyectos de inversión o inclusive cuando cambian al director general de una empresa hacia el mercado, o sea, este conjunto de inversionistas le hace sentido, pues entonces dice, la empresa va a ganar más, esto significa que después va a tener un mayor capital y que por lo tanto el precio debe de subir. Por el contrario, cuando hay alguna noticia que no es positiva, pues entonces de una vez reacciona, porque también el mercado financiero tiende a adelantarse. Y que esa es una expresión que oigo mucho, ¿no? La expresión mucho, y que por eso quizá es interesante seguir los mercados, porque dicen que se adelanta. Ajá. Bueno, es que en realidad tiene sentido, ¿verdad? Están analizando los ingresos futuros. Así es. En ese sentido se adelantan. Y entonces imagínate que tú te esperas a tomar una decisión, supongamos que se espera que una empresa vaya a ganar más, ¿no? Y entonces, pues tú ya sabes que la acción de esa empresa puede ir al alza, y si tú no la compras, pues te vas a quedar nada más viendo cómo los demás están ganando. Claro. Y si te esperas hasta que se dé o se realice esa cosa que tú estabas esperando, no sé, tal proyecto de inversión o demás, pues entonces ya vas a comprar la acción cara. Ya es cara. Entonces los mercados, los inversionistas se adelantan y dicen, desde ahorita la compro, y entonces desde ahorita empiezas a generar una mayor demanda y con eso sube el precio. Igual sucede al revés, cuando esperan algo negativo, pues déjame venderla desde ahorita, porque yo no quiero ser el que se quede con esta pérdida
entonces la vendo ahorita de una vez y esta venta masiva es lo que termina haciendo que el precio de la acción baje, aún y cuando todavía no ha ocurrido esa cosa negativa. Te estás adelantando. Te estás adelantando. Entonces, por ejemplo, de las cosas que en las acciones, ¿no? Que es que quizá lo que a veces ve uno más, que se mueve, aunque la deuda cuenta mucho, pero en las acciones entonces influyen tanto las acciones de la empresa misma, o sea, tanto lo que hace la empresa, tanto el negocio, el sector en el que está involucrado, como me imagino que también la economía o el país en el que participa. Sí, de hecho hay un riesgo que se llama de mercado, porque estás tú dentro de un sector, estás dentro de una economía en donde la empresa pues no tiene las decisiones para tomar. Por ejemplo, la semana pasada, cuando el Banco de México recortó la tasa de interés, había una parte del mercado que no esperaba este recorte. Y una empresa, pues no es como que vaya y le diga a la Junta de Gobierno, oye, recórtala más o recórtala menos, claro. ¿No? No son decisiones que tiene la empresa y por lo tanto está sumergido en un mercado dentro de una economía y se le llama a eso el riesgo de mercado. Por eso inclusive, yo ya me voy a poner un poquito técnica, pero por eso inclusive al principio cuando se hablaba de inversiones, y bueno, todo el mundo sabe que a un inversionista le interesa el rendimiento, pero también el riesgo, Markowitz, que fue como que el pionero de esto, hablaba del riesgo como la desviación estándar de los rendimientos del activo. Pero luego más adelante vienen otros, Sharpe y Lindner, a hablar de la beta, en donde dice, bueno, pues es que hay un riesgo que tú puedes diversificar, pero está el riesgo de mercado que estás dentro de una economía que no lo puedes diversificar, sí, ¿no? Tú no puedes hacer nada con esto. En la bolsa americana, por decirlo así, hay un riesgo de mercado, ¿no? Que lo miden, ¿no? Estadísticamente, así es, en fin. Exacto. Y lo usas tú para calcular el valor de una acción, y luego está el riesgo propiamente de la empresa. Por eso es que también cuando un inversionista entra al mercado, pues empieza a diversificar no nada más en diferentes sectores, inclusive también en acciones o en activos de diferentes países para poder diversificar un poco si el riesgo de mercado de un país es este y el riesgo de mercado pues es otro distinto, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no te había dicho antes que te iba a preguntar, pero a ver, yo trabajé hace muchos años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo siempre he estado más del lado, digamos, bancario, más de bancos. Entiendo más lo de los bancos. Pero observo o intuyo, nuestra bolsa hoy en día, ¿cuántas acciones tiene? O sea, ¿cuántas empresas están listadas en bolsa? 30 y tantas. No me sé, 30 y tantas. Bueno, ahí está es el IPC, ¿no? Que es el índice representativo, sí. ¿Tú sientes que el hecho de que estemos al lado de la bolsa más grande del mundo, sea algo que a veces pone ciertos retos para que nuestra bolsa crezca más? Porque tú lo que estás diciendo es que hoy en día puedes decir, yo diría, pues ¿para qué invierto en México? Puedo invertir en la bolsa más grande del mundo, que a su vez muchas veces está invertida en otras partes del mundo. ¿Hay competencias entre bolsas? Más bien, quizá la pregunta sería puede haber como competencias, pero también hay como una preferencia por el hábitat, por los riesgos que tú ya conoces, ¿no? Son los que esto de que, bueno, pues mejor... pues malo por conocido, y no estoy diciendo que la bolsa mexicana sea mala, sino que en realidad es, bueno, pues esto es lo que conozco y además también aquí está en pesos, mientras que allá está en dólares y entonces allá también ya empiezo a jugar o a apostar con los movimientos del tipo de cambio, porque esa es otra. Hasta ahorita hemos platicado de los mercados financieros, de deuda y de capitales, pero hay otros mercados también como el mercado cambiario, el de los criptoactivos, que todo el mundo le llama criptomonedas, pero no son ni monedas ni divisas, son criptoactivos. Y está el mercado de materias primas también. A ver, entonces déjame regresarte al que creo que los mexicanos observan mucho, pero más que los mexicanos pareciera ser que el gobierno actual está muy preocupado. El mercado cambiario, que no es más que también un precio, ¿no? Así es. Y el precio es, oye, y sobre todo vinculado con Estados Unidos, ¿cuántos pesos necesito para comprar $1? Eso es como nuestra, ¿no? En México tuvimos muchos años, donde creo que era 12.50, ¿no? Estaba el tipo de cambio en esa época fijo, 12.50. Y luego empezaron las épocas donde pues la economía mexicana se fue deteriorando y se empezó a devaluar la moneda. Entonces muchas veces se está vinculando muy rápidamente el tipo de cambio con lo que sucede. Con el gobierno casi. Entonces, una primera pregunta. Yo recuerdo que en algún momento yo hice entre broma y no, pero cuando el tipo de cambio en México hace no mucho estaba a 16.80.
16.26. Fíjate, 16.26. ¿no? Entonces, el gobierno mexicano decía, no, hombre, El superpeso. que somos unas fregonerías y nosotros tenemos un peso. Y yo alguna vez saqué un video donde traté de explicar, dije, no necesariamente un tipo de cambio fuerte habla de una economía fuerte. Así es. En ese caso yo decía, las remesas en México son poderosísimas y eso influye en un tipo de cambio fuerte. Correcto. Las exportaciones en México son muy fuertes y eso es un TLC, eso no es tema de este gobierno. Las importaciones en México no están siendo muy altas porque la economía no está creciendo tanto, eso no es buena noticia. Y la última que me quiero que también nos expliques más, y estamos regalando tasa de interés. O sea, las tasas de interés en México son tan altas que claro que muchas personas quieren a comprar pesos, pero normalmente las tasas de interés si son altas las estamos pagando. Bueno, entonces primera observación, ahora el tipo de cambio ya se está depreciando. Fíjate, de 16.20 que me dijiste a 19.30 creo que el día de hoy. 3 pesos. Y alcanzó en 19.90 pesos por dólar unos días después de las elecciones. Entonces, ahora, eso no creo que signifique necesariamente que la economía mexicana se deterioró al mismo ritmo en los últimos 4 meses. No, así es. ¿Qué mueve el tipo de cambio? Bueno, pues abrimos un monstruo de tema, Sí. ¿verdad? Digo, primero porque pues en México se tiene un régimen cambiario de libre flotación. Y refiero a esto porque tú hablaste de cuando se tenía 12.50 y hay Claro. mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué no regresamos a eso? Claro, ¿verdad? es cosa de que ya ¿cuál lo es el problema? lo Es escribimos cosa y de ya. que el gobierno diga, pues ahora ya se tiene un tipo de cambio fijo. Claro. Pero en realidad el tipo de cambio funciona como un amortiguador de la economía ante choques externos. Por eso es que en el 2008-2009 vivimos una gran volatilidad en el tipo de cambio, pero para México no se convirtió en una crisis económica. Sí fue una fuerte recesión, pero no una crisis económica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En una recesión se pierden empleos, pero una crisis es como en un choque de carros, en un gran choque donde en 2 segundos dices qué está pasando y no alcanzas a voltear y que mover el volante y demás, y entonces pues ahí la destrucción de empleos hubiera sido mucho mayor y con consecuencias de muy largo plazo. Entonces, ahora que tenemos este régimen cambiario de libre flotación, se va moviendo de acuerdo a la oferta y a la demanda, y ahí es donde entra lo que tú mencionaste. Pues está las divisas que entran del exterior por exportaciones, por remesas, por las nuevas inversiones de inversión También. extranjera directa, Claro. que es poco, pero pues ahí va. Pero también entra por capital especulativo. De hecho, con los datos del Banco de México, si vemos de las transacciones que se hacen diariamente, peso, dólar, porque aparte todo es con el dólar americano y a partir del dólar se hacen transacciones con otras divisas, pues resulta que el 78% corresponde en especulación. 78. Así es, Wow. a la última estimación del 2023. Solamente el 22% corresponde a estos movimientos por exportaciones, importaciones, remesas y nuevas inversiones. Ese dato yo no lo tenía presente. Y está brutal, porque Es- mucha gente dice, a Pues ver, es todo. Exacto, ¿por qué se mueve? Claro que importan las exportaciones, Sí. es una gran cantidad, pero importa más también si hay miedo a nivel global, Claro. el diferencial de tasas de interés o qué tanto miedo hay sobre México. Entonces, cuando se hablaba de un superpeso, pues en realidad lo que estábamos viendo era un tipo de cambio muy fuera de su nivel de equilibrio, un peso muy apreciado, precisamente por todo ese capital especulativo que estaba entrando a nuestro país. Y entraba sobre todo por Por- esto que estamos diciendo, por altas tasas de interés. Así es, No por el entras a famoso carry trade. No entras a especular, no inviertes en una planta de General Motors en México para especular. No, bueno, fuera, sí, ¿no? es que... No inviertes, no viene Tesla a México a invertir una planta en Monterrey para especular. Especular es que, yo como lo entiendo de lo que oigo, es que estoy en Estados Unidos y digo, ya sé qué voy a hacer. ¿Me voy a endeudar en dólares? Que la tasa, es más, me voy a endeudar, y pasamos luego eso, en Japón, que la tasa es casi 0. Con esos yens me vengo a comprar pesos mexicanos, compro un bono de un banco mexicano y me llevo la tasa El del 10%. Entonces, debo 0 acá y me dan 10 acá. Y además si terminas con una cobertura cambiaria, ya no tuviste Oye, riesgo. pues sí suena como un super negocio. ¿Por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué no lo podemos hacer todos? Ahora, esa en parte es lo que explica lo que yo entiendo, un peso que se ha apreciado tanto, ¿no? Así es, que se había apreciado tanto. Y es que, pues estaría brutal que en realidad estas inversiones que llegan a nuestro país, que sí, bueno, que Tesla ya dijo que se va a esperar, Sí. pero todas estas inversiones directas fueran lo que estaban apreciando al peso mexicano, pero en Claro. realidad no. La Secretaría de Economía acaba de dar los datos
de las nuevas inversiones de inversión extranjera directa, y la verdad es que fueron menos del 3% del total, una proporción mínima en registro. Entonces, yo me he vuelto muy moderado últimamente. Ok, entonces No, para lo que quiero decir es que nos habla el gobierno de inversiones récord, de inversión extranjera en México como señal de confianza. Primero no son récords, ¿no? Primero no son récord porque 35 mil millones de dólares llevamos en México recibiendo los últimos 10 años. Pero lo que sí entiendo que es preocupante es que ahora de ese mismo monto cada vez menos es inversión nueva y la mayoría pues es la que había. O sea, las empresas que ya están aquí reinvierten las utilidades y eso es buenísimo, pero sería mejor si a la par de esta reinversión de utilidades tuviéramos también nuevas inversiones, porque entonces, ahora sí, los movimientos del tipo de cambio estarían más bien apoyados sobre una inversión directa. ¿Cuál es la diferencia? Pues una inversión directa no es como que vienen a poner una planta en México y a los 5 minutos dicen siempre no, déjame irme, ¿verdad? Tienen que hacer una planeación de largo plazo y entonces con esto te aseguras estabilidad para la economía, creación de empleo, crecimiento económico, vaya, muchas cosas positivas. Del otro lado, los movimientos especulativos o este capital golondrino es bueno, pero pues como su nombre lo dice, puede salir a los 5 minutos si hay algo que, es más, a veces hay cosas con que un inversionista grandote diga, pues ya no me gustó, amanecí de mal humor y esto ya no me gustó, y con esto le siguen una gran parte de inversionistas pequeños y vemos volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, sí, el 78% de las operaciones que hace la banca en México con el tipo de cambio, ya sea con locales o con extranjeros, tiene que ver con movimientos especulativos. Y entonces, esto es lo que le da al peso mexicano, pues una gran volatilidad. Y sí, una gran parte de lo que se había apreciado era precisamente por el famoso carry trade, por el diferencial de tasas de interés. Eso es carry trade, ¿verdad? Carry trade es cuando tú pides prestado en una parte del mundo y te lo llevas a otra parte del mundo para aprovechar el diferencial de tasas de interés y el desequilibrio en el mercado cambiario. Y obvio estás jugando, te estás corriendo un riesgo de alguna época, por lo que tú dijiste también, a veces eso lo acompañan de comprar coberturas. Y entonces ya es arbitraje, ni siquiera es especulación, o sea, se aseguran un riesgo. Porque también lo primero que hacen los inversionistas es, bueno, déjame invertir con mi dinero en este bono, ¿verdad? Que me está dando una gran tasa de interés. Pero luego se dan cuenta que pueden pedir prestado en otra parte del mundo a una menor tasa de interés, ¿no? Estamos dando una clase de finanzas bursátiles Sí. en 2 minutos, no, esto me parece muy bien. Espero que nos estén entendiendo y que no estoy revolviendo aquí a quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, puedes pedir prestado y ya no nada más es el capital que tú tienes, sino lo que pediste prestado. Claro, y es donde piensan los riesgos, porque además ya el efecto dominó se hace mucho más grande. Tienes razón, y ahorita te voy a llevar a esa pregunta. No es lo mismo que yo esté especulando con mi dinero, que ya es un riesgo. No, ahora es peor. Ahora me estoy endeudando para especular. Así es. Estamos hoy aquí con Gabriela Siller, que es la encargada, la responsable del análisis económico y financiero de Banco Base, y nos va a platicar y nos está platicando sobre qué es el mercado, por qué es importante, las acciones, los bonos y el tipo de cambio. A ver, hace pocos días, creo que fue el 5 de agosto, nos amanecemos con una caída brutal de las bolsas de valores en los Estados Unidos. Y una de las que leí es que la bolsa de Japón había caído 12.4% a un nivel parecido al que habían, no sé si era a un nivel parecido o una caída parecida. La mayor desde 1987. 1987, ¿no? Que además yo la recuerdo esa muy de cerca. Creo que, entonces dijeron, yo escuché lo que leí, dijeron, una es porque las cifras de empleo en Estados Unidos no salieron tan bien. Otra porque Warren Buffett decidió o anunció que iba a vender alguna de las acciones del portafolio que tenía de Apple, ¿no? Pero creo que la que más escuché yo que puede que haga sentido es, y el Banco de Japón subió sus tasas de interés en parte para empezar a tratar de deshacer esto. ¿O por qué subió el Banco de Japón las tasas? Tienen presiones inflacionarias, una inflación de 2.8, ya quisiéramos nosotros tener una de esas terribles inflaciones. Exacto, pero para ellos sí es una terrible inflación, y entonces el Banco de Japón durante mucho tiempo tuvo una política monetaria con una tasa de interés mínima. A veces negativa, ¿no? Así es, y entonces empieza a subir la tasa de interés, la subió 0.15%, nada, pero para ellos con eso fue suficiente para decir, a ver, ya no va a haber tanta oportunidad de hacer carry trade, porque para el carry trade necesitas que haya un gran diferencial de tasas de interés, necesitas que la moneda desde donde estás tomando prestado
se esté depreciando y la moneda objetivo, en este caso el peso mexicano, se estuviera apreciando. Las condiciones cambiaron, no nada más por lo del Banco de Japón, sino desde antes el mercado empieza a especular, empieza a adelantarse de, ahí viene el chisme, ahí viene el Banco de Japón a subir la tasa de interés y el yen se empieza a apreciar. Y entonces con la apreciación del yen era menos atractivo hacer carry trade. Sube el Banco de Japón la tasa de interés, disminuye todavía más el atractivo y además el peso mexicano ya venía depreciándose desde el 3 de junio de manera considerable. Y pues llega un momento, pareciera que a veces el mercado se adelanta, pero a veces también el mercado espera y espera y espera, y es solo falta que una pieza y a veces sobre reacciona, cae una pieza grande, o sea, un inversionista grande retira sus inversiones y esto provoca un efecto dominó sobre los demás y ahí es donde vimos una subida en el tipo de cambio. Ahora, para el caso de Japón, fue una caída de 12.87% en su índice bursátil. El 12. 12, sea que la mayor desde 1987. Para ponerlo de otra forma, un japonés que hubiera entrado a la bolsa de Japón un día antes, al día siguiente ya valía 12%. Si hubiera invertido, de acuerdo al índice Nikkei, sí hubiera perdido casi 13%. Luego abre la bolsa de Estados Unidos y viene el efecto dominó, abre también a la baja. Y en México la caída, fíjate que no estuvo tan fea del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, fue menor al 1%. Entonces, por eso aquí fue más bien como un lunes medio gris, un lunes nublado. Pero el tipo de cambio sí se subió mucho, porque el tipo de cambio es mucho más sensible, porque además, pues, estaban utilizando el peso para hacer el carry trade. Pero también con esto, pues es evidente que la economía mexicana no se deterioró en 2 semanas, ¿no? Ni en un mes. Entonces, así como dijimos, bueno, es que así como el superpeso no era señal de que la economía mexicana... Iba muy bien, tampoco es como que todo se deterioró y hay una crisis ahorita en México. Hay una marcada desaceleración económica, sí preocupa porque pues es año de elecciones y deberíamos de estar creciendo más, pero bueno, eso ya es tema para, yo creo que otra... Dos comentarios antes de quizá de esa parte. ¿El yen, decías tú, se había venido devaluando? El yen había depreciado, pero eso luego tendrá que ver con otros temas, porque para ser consecuentes, si mucha gente iba a pedir dinero prestado, yenes... Sacaba dinero de ahí. Pero en teoría esos yenes debieron haberse apreciado porque mucha gente quería yenes. O sea, porque en realidad pedían prestado, pero lo sacaban. Se veía como salidas de capitales de ese país. Entonces, imagínate, es una menor oferta de dólares ahí y entonces con eso sube el tipo de cambio. Pero en la medida que se empieza a especular que ahí viene el lobo, ahí viene el Banco de Japón a subir la tasa de interés, empezaron a regresar esos dólares al país. Y bueno, porque además algunos de los que tenían coberturas cambiarias por si se depreciaba el yen con esta apreciación del yen, y sucedió algo parecido durante la crisis financiera de Estados Unidos, porque además también el yen japonés es considerado un activo refugio, en donde van y lo compran, se refugian en él cuando hay miedo, y aquí le agregamos otra cosa más. Luego viene el fantasma de que pues a lo mejor Estados Unidos está en una desaceleración y puede caer en recesión, y también iban y compraban yenes, se aprecia el yen, y entonces esto hizo más rápido que la gente quisiera deshacer sus posiciones de carry trade. No les han deshecho por todo, sino ahorita estaríamos viendo un tipo de cambio de 22 pesos por dólar. Todavía hay un diferencial amplio de tasa de interés que genera atractivo para venir a invertir a la economía mexicana. 10.75 es la tasa del Banco de México. Otra vez, o sea, 10.75 contra... ¿Cuánto estará el Tesoro americano en Estados Unidos? En Estados Unidos está en 5.25, 5.5. O sea que además es un problema, porque la otra manera de verlo es que siempre la tasa de referencia del gobierno es el piso de la tasa a la que te va a prestar un banco un crédito. Entonces, si la tasa de México es del 10%, por decir algo, pues cualquier banco para que te preste te va a prestar al 12, al 13 o al 14. Lo cual, tasas de interés altas, pues hacen menos apetecible arrancar un nuevo negocio, echarte encima un crédito hipotecario. O sea, las tasas de interés altas, no, eso sí puedo decir, no son buena noticia para una economía. No, por eso es que se habla de una política monetaria restrictiva y está así por la tasa de inflación tan alta que tenemos en México, que debería de estar en 3% y que está en 5.57% la última estimación. Antes pasó otro tema, te decía yo que había leído un artículo, muy simpático, de algún periódico americano, que empezaba hablándote de es que son caprichudos, es que hacen sus berrinches, es que luego es muy difícil tratar con ellos. Y dice, no estás hablando de un infante,
estás hablando de un trader. Sí. O sea, ¿cómo trader en español son los? Pues le dicen trader, yo creo, Aquí ¿verdad? también sí. Traders son los que se dedican justamente a estar comprando y vendiendo papel y deuda. Y entonces, ¿sí son así de caprichosos? ¿O por qué fue ese artículo así de que pareciera que son unos niños caprichosos, que no les gustó la subida de la tasa de interés del yen, que no les gustó los anuncios del mercado laboral, se enojaron y empezaron a deshacer posiciones? ¿Hay algo de a veces esto de efecto capricho? O? Fíjate que creo que tiene que ver con que hay una parte del mercado que es muy miedoso y otra parte del mercado que le encanta la volatilidad porque sabe que lo pueden aprovechar. Okay. Y entonces se junta pues el hambre con la, ¿cómo va ese dicho? O sea, Sí, con las ganas de comer. Con las ganas de comer, ¿verdad? Algo así como lo que dijo Akerlof, que hay un libro buenísimo, muy delgadito, así como para aventártelo en un vuelo, que se llama Animal Spirits, que habla precisamente de estos espíritus animales en el mercado financiero. Y entonces te dice, imagínate que vas por una calle de Nueva York, que van corriendo un gran grupo de personas y de repente uno alto, fornido, se detiene. Los que están alrededor a lo mejor se pueden detener para ver como que sabe que algo pasó. Porque se ve fuerte, se ve grandote, se ve que puede saber algo trae, ¿no? Trae. Y entonces me detengo para ver qué es lo que está pasando. Y si él se voltea y corre, va a haber algunos que van a correr detrás de él. Y entonces, de repente ya va a ser un grupo de personas, no va a ser uno nada más. Y entonces va a haber otros como, es que estos están corriendo, algo está pasando, déjame irme yo también del otro lado. Y se empieza a hacer un efecto de manada o un efecto dominó. Así sucede con el mercado financiero. Sí. Si empezamos a ver que sucede algo, que empieza a subir el tipo de cambio, pues inclusive las mismas empresas, oye, de una vez paga la obligación que tenías que pagar la siguiente semana porque se está subiendo el tipo de cambio. Y esa empresa también se vuelve mercado en sí misma, ¿no? Exactamente. Porque esas empresas empiezan a preocuparse, oye, el dólar se va a depreciar más, paguemos las deudas ahorita que se puede, oye, ya lo hizo mi compadre, ya se lo avisé, y ese es el mercado a veces, ¿no? Y empiezas a generar una mayor demanda de dólares y son expectativas autorrealizadas. Entonces nosotros mismos terminamos subiendo al tipo de cambio. Por eso es que siempre que hay una noticia, algo que genera sorpresa, hay una sobrereacción del tipo de cambio, que generalmente es a la alza. Y entonces, ahorita, por ejemplo, pues que se publicó que en Estados Unidos revisaron a la baja la creación de empleo, que no se crearon 2.9 millones de posiciones laborales de marzo del 2023 a marzo del 2024, sino más bien fueron cerca de 2.1 millones de posiciones laborales, que sigue siendo un número bueno, pero el hecho de que lo hayan revisado tanto a la baja, es la mayor revisión desde la crisis financiera de Estados Unidos, pues genera miedo y entonces ahorita las bolsas se están cayendo. Otra vez. Y el tipo de cambio se subió, ¿verdad? Bueno, y una cosa que aprendí hace muchos años, no voy a narrar el cómo lo aprendí, pero algo que aprendí es que yo no le voy a ganar a los mercados. No. De que yo no puedo sentir que tengo información y de que tengo una visión especial y que quién sabe qué, voy a tomar una apuesta. Así es. El mercado al final del día es la mayoría y es la que decide. Estamos aquí con Gabriela Siller platicando, por ejemplo, de efectivamente un tipo de cambio apreciado necesariamente implica que la economía está mejor, o un tipo de cambio más depreciado implica que la economía empeoró. Escuchen a Gabriela. Oye, hablando de mercados y hablando quizá un poco de México, ¿cómo nos están viendo los mercados? O sea, cómo yo siento que todo esto es relativo y muchas veces algunos podríamos ser un tanto críticos de lo que va pasando en el país, pero los mercados dicen, no hombre, pero Brasil está peor, no hombre, pero Argentina está peor. Entonces todo es relativo, ¿no? Porque estos inversionistas manejan dinero y tienen que decir dónde lo invierten. Pero te decía yo que nos amanecimos esta semana con la noticia de que Morgan Stanley, que es uno de los grandotes que va por la calle en Nueva York, ¿no? Sí, estos fornidos. Los fornidos grandotes que pueden un poco influir sobre los demás. Morgan Stanley amanece y dice underweight, ¿no? Que en español sería, pues desecha, deshazte, no estés sobrecargado de estar invertido en México. ¿Cuál es un poco la reflexión? ¿Por qué? Bueno, pues ahorita sí hay mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana
Hay muchas opiniones distintas porque además hay muchas cosas que están ahorita pasando en el mundo. Decíamos de la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión, que si están recortando o revisando a la baja las posiciones laborales, que si la Fed va a recortar la tasa de interés, y a la par, pues aquí en México estamos con lo de la sobrerepresentación o posible sobrerepresentación y la posible aprobación en el corto plazo de la reforma al Poder Judicial. Y entonces sí hay una mayor aversión sobre la economía mexicana. ¿Cómo saber si son cosas externas o locales lo que generan miedo? Para mí, yo me fijo en el tipo de cambio, no en el nivel, sino qué es lo que está pasando con el índice ponderado del dólar, que es como una canasta de divisas, y por el otro lado, en qué posición de las apreciadas o depreciadas está el peso mexicano. Si un día resulta que sale una noticia aquí y el peso es la más apreciada, pues entonces que sea la más apreciada es porque esa noticia fue bien tomada, ¿no? Es por factores locales. Lo mismo sucede cuando hay algo a nivel local, como ahorita lo de la posible sobrerepresentación y la reforma al Poder Judicial, y el peso es la más depreciada. Entonces, pues obviamente sí hay factores externos que generan miedo. Pero no podrías ya... pero no podemos ignorar que también hay factores locales que están generando miedo sobre nuestro país. Ahora, platicamos al inicio del podcast que cualquier inversionista se fija en el rendimiento, pero también en el riesgo. Claro. Y cuando ven que otros dejan al peso mexicano, pues entonces implica que hay un mayor riesgo y yo también lo dejo. O cuando hay algunas cosas que podrían deteriorar el panorama económico para México en el corto o largo plazo, pues entonces dejo el peso mexicano que al cabo puedo regresar después porque son movimientos especulativos. Claro. Y es lo que estamos viendo ahorita. Se me va el sustito y no pasa nada. De todos modos ya me fue bien, ya estuve un ratote ganando dinero. Así es. Me voy porque no quiero ahora salirme cuando tenga que necesitar más pesos para comprar dólares, porque Así ese es el tema, ¿no? Estás en pesos, estás en pesos y lo que te preocuparía es que el día que decidieras salir te costará más pesos que los que te cuesta hoy, ¿no? Ajá, y que termines perdiendo más. Ahora, a ver, tú platicas con muchísima gente. Todo el día estás hablando con gente y seguramente todo el día estás leyendo reportes. Y ya ves que hay una palabrita que usan también muy común que es ya lo descontó el mercado. Sí. O sea, ya lo descontó el mercado quiere decir que esa noticia Que ya se adelantó. ya la tomaron en cuenta y ya la usaron o para subir o para bajar el valor de ese activo, ¿no? Ahorita, y como bien señalas, hay dos temas así como vitales en la conversación de estos próximos 15 días. De hecho, uno es esta semana. Es más, cuando salga este podcast, esa decisión ya se habrá tomado, sí. La de la sobrerepresentación. Ese tema de la sobrerepresentación, de lo que tú oyes con las personas, ¿les preocupa a los mercados? ¿Les preocupa a los inversionistas? ¿Y por qué? Sí, más allá de, porque hay algunos que dicen, no, es que la ley dice, que la verdad es que yo no soy experta en eso, pero que la ley dice que es un partido y no coalición. Entonces, sea o no sobre representación, es la posibilidad de que se puedan llevar a cabo reformas constitucionales. Por eso es que le preocupa al mercado financiero. Ahora, ¿y qué es lo que preocupa? Pues la reforma al Poder Judicial. Creo que no está descontado por completo todo en el mercado. Hay una parte del mercado que todavía dice no va a pasar, hombre. Que no va a pasar. El típico no va a pasar. O a lo mejor no va a pasar así como la están proponiendo. Claro. Que a lo mejor en su aplicación pues no va a ser tan estricto ni se van a cambiar a todos en un plazo de 3 años, ¿no? Pero cuando llega la realidad, pues, y si se llega a aprobar así como esta propuesta, creo que la reacción del mercado todavía puede ser más fuerte. Entonces, el mercado se adelanta, pero luego espera ver la realidad, y si la realidad es peor de lo que esperaban, pues entonces se ajusta, y si la realidad es mejor de lo que esperaban, pues también lo ajustan, claro, regresando más capitales al país. Entonces aquí vienen fechas importantes para el peso mexicano y bueno, en realidad para todo el mercado financiero y para la economía mexicana. Viene pues septiembre, cuando entra la nueva legislatura y con la posible aprobación de las reformas constitucionales. Después viene también que toma protesta Claudia Sheinbaum y habrá que ver, bueno, ella qué piensa ya estando ahora sí, claro, en el poder. Después vienen las elecciones de Estados Unidos. Claro. Con Trump, que bueno, no vamos a hablar de política, pero yo, no, bueno, yo creo que va a ganar Kamala, pero el mercado tiene mucho miedo esperaría. a que gane Trump. Yo también esperaría, aunque también he leído que has dicho
y sí, no deja de sorprendernos a algunos, aunque yo lo entiendo porque es política, pero pareciera ser que los dos candidatos andan echándose algunas propuestas que luego no le gustarían mucho a los mercados. Por ejemplo, las de Kamala, que me sorprendió un poco, aunque entiendo por qué lo hace, pero este tema de meter la idea de precios controlados en la economía, que por excelencia es una economía de mercado, de oferta y demanda, entiendo que es porque la presión que está sintiendo ella y del gobierno del que forma parte es que no han logrado controlar la inflación. Le está hablando a la gente. Le está hablando a la gente. Pero no le explica a la gente que si controlan los precios, mañana no hay. Va a haber escasez. ¿No? O sea, la regla de los controles de precios es que suena muy bonito, pero cuando a ese precio al productor no le conviene hacer chiles o no le salen las cuentas para hacer tortillas o no puede hacer leche, pues simplemente hace menos y la gente tiene un producto más barato, pero del cual casi no hay. Que no hay nada más caro de lo que no hay. Exactamente. Y otra es también que va a subir los impuestos corporativos. Entonces también ahí le está hablando a la gente, no a las empresas ni a los grandes empresarios, pero le está hablando como que al gran grueso de la población de Estados Unidos. Porque se ve que lo que sienten ellos es esta preocupación. Y de las de Trump, el Trump es un poco al revés, ¿no? Vamos a bajar los impuestos a los ricos. Exacto. Para entonces Pero Trump también está hablándole a la gente de México es malo y entonces vamos a revisar el TEMEC y vamos a regresar las empresas manufactureras a Estados Unidos para que haya nuevamente empleos y empleos estables y con un gran salario. Son de diferente narrativa, pero finalmente es política y le están hablando a la gente. Entonces, vienen las elecciones de Estados Unidos. Sí, eso digamos para efectos en todos nuestros que implica, ¿no? Exacto, y el mercado le tiene mucho miedo a Trump porque sabe que es un negociador muy duro y que viene la revisión del TEMEC en el 2026 y que es más, tenemos también la controversia en materia energética y se teme que Trump sea más duro y que quiera llevarla a fase de panel más rápidamente y que con esto venga un deterioro más rápido para la economía mexicana. Y luego viene el 15 de noviembre, la fecha límite para que el Ejecutivo en México presente el paquete económico 2025 y luego viene el 1 de enero lo del techo de la deuda de Estados Unidos. Vaya, hay muchas fechas hacia adelante que generan miedo al mercado financiero y que de antemano se sabe que va a haber una mayor volatilidad y que el tipo de cambio siempre sobre reacción al alza podría subirse todavía más. Nosotros en Banco Base decimos que el tipo de cambio se sube por el elevador y se baja por las escaleras. Sobre reacción. O sea, cuando sube siempre rápido. Rápido y luego ahí va ajustándose. Y a veces ya no se vuelve a bajar, porque ¿no? luego sucede otra cosa más, ¿no? Sí. Cuando va bajando y luego otra vez se vuelve a subir. Por eso es que había llamado tanto la atención que el tipo de cambio se bajara hasta 16.26 pesos por dólar, siendo que había tantas preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos y sobre la economía de México. Pero también, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es precisamente por los capitales especulativos que habían llegado a nuestro país y que ahorita probablemente algunos ya están saliendo. Sí, y yo también lo que observo es que si bien esto de agosto fue una sobrereacción, creo, sí, después de eso los inversionistas como que quedan un poco, creo yo, me puedo equivocar, tú me corriges, como más sensibles. Así es. Y cosas que antes te perdonaban, hoy ya se fijan. Claro. Que eso es lo que es mi preocupación en México. Cosas que te perdonaban, no hombre, no va a pasar, y no hombre, no va a ocurrir. Tranquilos. Tranquilos, y además mira a ver cómo están ganando el dinero los otros, ni modo que somos los tontos que no ganamos. Pero después de lo que pasó en agosto, me temo que estén más sensibles. Es más, te voy a dar en un ataque de falta de modestia, ya Morgan Stanley ya lo hizo. Así es. Ya Morgan Stanley ya hizo lo que estoy diciendo. Ya hubo inversionistas que dijeron, hay que revisar a México con más cuidado. Porque quizá no hayamos visto todos los riesgos que estaban ahí y ahora sí vamos a ponernos más buzos. Y entonces me preocupa lo que te dices, Morgan Stanley es de los grandotes de la calle, de los que además van a votar y dicen, Morgan Stanley ya hizo eso. Último comentario, a mí se me preocupa la parte judicial, te decía yo, porque en el 2026, cuando el gobierno americano no va a hacer una revisadita, y depende de quién gane, revise el Tratado de Libre Comercio, sería muy fácil que los órganos judiciales de los Estados Unidos, los despachos de abogados de los Estados Unidos dijeran, oye, cuando firmes un contrato ya no vuelvas a firmar que en el caso de una controversia se utilizarán los tribunales mexicanos o los tribunales de los Estados Unidos. Lo que diría esa empresa es, yo solamente te voy a demandar en un tribunal de Nueva York.
Yo creo que eso es un alto riesgo y eso es pérdida de soberanía. La soberanía no nomás es un discurso bonito en una plaza. Pues sí. La soberanía es cuando llega alguien y te dice, ¿quieres que invierta en tu país? Yo solamente lo voy a hacer si te demando además en Nueva York. Porque en tu poder judicial yo ya no confío. Yo creo que eso está cantado. Es posible, y luego viene también la opinión de las agencias calificadoras, Sí. que una de ellas, Fitch, ya dijo que pues la reforma al Poder Judicial, digo, palabras más, palabras menos, pues representa un riesgo, ¿no? Y hay que recordar que con Fitch en México estamos a un nodo de perder el grado de inversión, que para palabras comunes y corrientes sería como que estar aprobado. Si fuera la universidad, estamos en un 7, ¿no? Y lo que entiendo, porque también es importante al público comentarlo, que hay fondos de pensiones, Así es. hay aseguradoras en el mundo que por ley o por sus reglas, o quizás por ley, pues no por reglas, no pueden invertir en un activo, en un país donde ya no es grado de inversión. Así es. Entonces no es un tema de que decidieran quererse ir, se tendrían que ir. Así es, sí, porque además conforman sus portafolios de inversión y dicen tanto porcentaje en activos que tienen la máxima calificación crediticia, tanto porcentaje con estos activos de otra calificación, y entonces si a México nos cambian o nos recortan la calificación, pues con esto ya no entramos en estos portafolios de inversión y veríamos una mayor salida de capitales del país y por lo tanto una subida más rápida del tipo de cambio. Con las otras dos agencias calificadoras grandes, con Moody's y con Standard & Poor's, estamos a 2 nodos de perder el grado de inversión. Las agencias calificadoras generalmente cuando una actúa, luego las otras también como que actúan y van recortando de uno en uno los nodos. Yo creo que a lo mejor en el corto plazo no nos van a recortar la calificación crediticia porque a final de cuentas va a depender también de qué tan afectados se ven los ingresos del gobierno versus los gastos, o sea, cómo queda. Pero también por eso es importante esta fecha del 15 de noviembre cuando el Ejecutivo tiene que presentar el paquete económico, y también es importante cómo estas reformas que se están proponiendo van a impactar sobre la economía mexicana, porque si hay un menor crecimiento, pues entonces hay una menor recaudación. Y por lo menos tu riesgo a no pagar o incumplir crece. Así es, que la verdad es muy bajo el riesgo de que el gobierno de México deje de pagar, yo diría casi nulo, pero las agencias calificadoras lo que hacen es decir, a ver, tú tienes un alto déficit, se va a deteriorar tu economía, pues viene un cambio en la perspectiva de estable a negativo o un posible recorte en la calificación crediticia. Vaya, muy rápidamente se puede deteriorar el panorama económico para México y que esto se vea reflejado también en el tipo de cambio y es más, también en la bolsa de valores. Sin duda. Yo te había dicho 30 minutos y ya te incumplí, pero bueno, lo que pasa es que nos picamos en la conversación. Te agradezco mucho la oportunidad y ojalá que sigamos conversando sobre estos temas que a mi juicio son muy importantes, porque ya en el aterrizaje implica si una economía crece o no y si se generan más empleos mejor pagados o no. Ese es luego al final ya la traducción. No, y finalmente también lo que sucede en el mercado financiero, mucha gente cree, bueno, es que eso es la gente que tiene mucho dinero, los grandes inversionistas, pero las Afores invierten en el mercado financiero, entonces también los que estamos ahorrando y que estamos esperando después recibir una pensión, también nos vemos afectados con lo que sucede en el mercado financiero, lo que sucede en el tipo de cambio también. Es más, inclusive yo creo que esto que generaba tanto ánimo cuando se le llamaba el superpeso, el Fondo Monetario Internacional lo tiene bien documentado. Dice, cuando una divisa se aprecia, la gente se siente bien, se siente como que algo estamos haciendo bien, se está apreciando el peso y entonces me siento que tengo un mayor poder adquisitivo para comprar en el exterior, aunque no voy a ir al exterior. Pero en el fondo sí lo tienes. O sea, sí, si yo soy un mexicano que tiene pesos de a 12.50, pues soy más rico. Exactamente. Soy más rico. Entonces, si de repente ese mismo necesito 25 pesos para comprar $1, soy más pobre. Aunque no vaya al extranjero. Exactamente. Aunque no vayas al extranjero o no tengas ninguna deuda en divisa extranjera, sí genera optimismo, una apreciación del peso mexicano. Te agradezco mucho, Gabriela. Gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ti. Ojalá sigamos platicando. Muchas gracias. Platicamos con Gabriela Siller en blanco y negro. Y de las cosas que le pregunté es cómo estaban viendo los mercados el riesgo, por ejemplo, de la aprobación de la sobrerepresentación en las cámaras, o qué estaban pensando los mercados sobre las reformas al Poder Judicial. Creo que la conclusión en un principio es que ven que México pudiera tener un nivel de riesgo más alto y eso pudiera tener un impacto en el tipo de cambio. Pero qué bueno que la escucharon y lleguen ustedes a sus propias conclusiones.
En blanco y negro, con Enrique de la Madrid.